Buenos días amigos. Empezamos el curso de caracterización del sector agropecuario. Hemos subido con el ingeniero Williman bastantes materiales para empezar a transitar esta disciplina. Es una disciplina que busca, como hemos comentado en varios de los materiales subidos, que ustedes se familiaricen con el escenario en forma total, ¿verdad? Muchos de ustedes proceden de ese escenario agropecuario, pero siempre mirando el partido desde algún lugar de la tribuna, no en su totalidad. Y la intención es que todos cuenten con una panorámica bastante completa del lugar donde van a desarrollar gran parte de su actividad, de sus tareas y del trato con gente, con ambiente y con los aspectos productivos y económicos. Van a ver en el PowerPoint que acompaña la temática de la clase de hoy, digamos, una cantidad de información vinculada a tal vez el aspecto principal de, de la actividad agropecuaria, que es su gente, Ustedes van a trabajar con animales, van a trabajar con plantas, pero básicamente ni animales ni plantas toman las decisiones ni hablan. El día que escuchen que les hablan los animales y las plantas están en problemas. Siempre van a tratar con personas. Y por lo tanto, abordar la caracterización del sector a través de algunos flashes de lo más relevante de su gente, sea uno de los elementos importantes para empezar a conocer la fisonomía de ese paisaje que hasta ahora lo vinculamos con básicamente aspectos físicos, productivos, muchas veces ambientales, pero que en el fondo son el resultado de lo que la gente que está vinculada a ello practica. Si entonces transitan por el PowerPoint van a encontrar el contenido de la unidad, un conocimiento general de la sociedad agraria, ¿verdad? Y luego vamos a hacer algunos pantallazos sobre aspectos de sociología, extensión, instrumentos de trabajo nuestros, ¿verdad? De los agrónomos para trabajar con este tipo de población. Así que bueno, ya en la diapositiva 5 tenemos un esquema sobre lo que implica el medio rural, el ambiente, la sociedad, la economía, qué es la sociedad rural, digamos, sociedad agraria, sus elementos formativos que derivan, ¿verdad?, de las referencias que están más abajo, históricas, culturales, conocimientos, aspectos sociales. Que también esa sociedad agraria, además de esos elementos referenciales, digamos, no es una cosa aislada, ¿verdad? Está inserta en una realidad nacional, en el caso nuestro, nacional del Uruguay, puede ser de otro país. Y que, como dice allí en negrita, la sociedad agraria es el resultado de la relación del hombre con el ambiente y sus conocimientos, necesidades, hábitos y costumbres, ¿verdad?, respecto del resto del mundo, de las otras ciudades, de las culturas, demandas, etc. Es decir, si bien es una unidad de análisis en sí misma la sociedad agraria de un país, no es una cosa aislada, ¿verdad? Está inserta en un ambiente territorial o territorio político, digamos, determinado. En el caso nuestro país, incluso nuestro país no es una cosa suelta. Esas sociedades agrarias a veces precisamente se vinculan o tienen muchos aspectos en común, interrelacionados, articulados con otras sociedades agrarias vecinas, como el caso de Río Grande, el caso de Entre Ríos, de Corrientes y de gran parte de la región, donde encuentran muchas veces cosas en común, intereses, afectos y rechazos comunes, que a veces conducen a esas diferenciaciones respecto a lo que no es rural, ¿verdad?, lo que es urbano, etc. Si miramos las diapositiva número 6, vamos a ver allí un resumen sumamente sintético de los principales resultados o datos que marcan los censos, ¿verdad? Los censos generales agropecuarios, que son esos recuentos que se hacen cada 10 años en muchos de nuestros países. Acá es un cuadro que arranca en el año 1970 y presenta algunos censos, los últimos hasta el 2011, que es el último realizado, que ya está un poco viejo, pero y ahí lo que se destaca es una progresiva reducción del número de explotaciones
La superficie total que trabaja todas esas explotaciones no cambia, porque el Uruguay no se ha expandido ni ha perdido territorio. La población agrícola, es decir, aquella que realmente es residente en el medio rural, se ha transformado en la tercera parte en los últimos 50 años, digamos, o 40 según esos censos, pero al año 2020 son 50, a menos de la tercera parte de lo que había, y la población trabajadora permanente, sin embargo, no se redujo a la tercera parte, se redujo algo, pero ni siquiera, aún hoy es bastante más de la mitad de lo que era en 1970. O sea, primera conclusión importante sobre los asuntos agropecuarios del Uruguay y en particular de su gente. La gente vive cada vez menos, reside cada vez menos en el campo. Pero no es que deje de trabajar tan así como así. Sin duda la tecnología y una cantidad de otras consideraciones que veremos en el curso lleva a que tengamos menos gente ocupada trabajando en el campo. Pero la tasa de caída o la reducción que ha tenido la población residente es mucho más alta que lo que se ha reducido la gente que trabaja, lo que lleva a otra conclusión importante. Hay mucha gente que trabaja hoy por hoy en medio agropecuario y sin embargo reside en medio no agropecuario, rural o suburbano, urbano o suburbano, ¿verdad? Eso también muestra esa evolución de indicadores, ese cambio social, también muestra un cambio físico, que las hectáreas por explotación son cada vez mayores. Es decir, precisamos cada vez más superficie, o sea, más recurso tierra, como también se requiere más recurso capital o conocimiento, para que las unidades de explotación funcionen. Eso no es otra cosa que la contracara de un fenómeno que también van a tener que comprender, que en el largo plazo, digamos 100 años, el valor real de las materias primas, tanto agropecuarias como minerales, etcétera, va bajando. Es decir, el valor real va bajando. Eso no lo vamos a aclarar hoy, pero sí ténganlo más o menos en la cabeza, para entender por qué cada vez se usan más hectáreas, como muestra acá, para la producción agropecuaria. Después son algunos indicadores que son relaciones de los anteriores, personas residentes por explotación, entonces son más o menos la mitad que antes, o la mitad que hace 50 años, y las hectáreas por persona se triplican. Los trabajadores por explotación, sin embargo, ven el indicador, el penúltimo indicador de ese cuadro de la diapositiva 6, es muy interesante, muy importante, porque en el año 70 había 2,35 trabajadores por explotación y en el año 2011 2,58. Quiere decir que la reducción del número de explotaciones y de cantidad de trabajadores ha sido simétrica, es decir, la cantidad de trabajadores por explotación en realidad no cae. Cae el número de explotaciones porque hace falta cada vez más hectáreas para seguir funcionando. Entonces algunos salen del juego, como en otros sectores de la economía, y los que permanecen en el juego, entre otras cosas, necesitan más área. ¿Qué no quiere decir propia? Puede ser arrendada, puede ser cedida, puede ser... Es decir, la tenencia es otro tema, pero que precisas más superficie, ¿verdad? Es como si dijera, preciso más capital. Entonces, bueno, no todo el capital es tuyo, puede ser mucho prestado, etcétera. Bueno, esto es igual. De hecho, la tierra es una forma particular de expresión del capital, ¿verdad? Es decir, puedo tener barras de oro, o puedo tener hectáreas de tierra, o puedo tener, qué sé yo, montañas de roca, en fin, coloco el capital en algo. Bueno, esto es la misma historia. Y las hectáreas por trabajador permanente también crecen por efecto tecnológico, pero no con tanta intensidad como las hectáreas por persona. Bueno, y así esto sigue, este PowerPoint, viene una serie de transparencias vinculadas a los aspectos contemporáneos, o sea, tomados del último censo, sobre diferenciando por género, por sexo, hombres y mujeres, y por edad, como en la transparencia número 7, ¿no? Después sobre los residentes, después si son familiares o no familiares. Estas cosas no precisan explicación ninguna porque todos saben leer e interpretar los números, y así todos los números están en términos tanto absolutos como en porcentaje, ¿verdad?
Después sobre los trabajadores lo mismo, por sexo y por edad, ¿verdad? Ya todos sabemos que es un sector de la economía cuya población, tanto residente como trabajadora, ¿no? Es muy más masculinizada, ¿no? Por una herencia de la naturaleza de los trabajos agropecuarios, que también es un elemento que está cambiando, porque la tecnología permite que hoy en día cualquier persona, un hombre o una mujer, pueda subirse, por ejemplo, a una máquina de estas, una cosechadora de cereales o una forestal de estas que cortan y pelan los árboles, y ambas se manejan con un joystick, desde una cabina totalmente climatizada. O sea, han cambiado en relativamente pocos años, tal vez no mucho más de 20 años, han cambiado dramática y favorablemente las condiciones de trabajo, ¿verdad? Por supuesto, también va de la mano va sobre equipamientos y tecnologías que, bueno, hoy por hoy incluso ya van a ser completamente robotizadas y quizás se precisen todavía algunos menos trabajadores, pero cada vez más calificados, ¿verdad? Para estar en una consola a distancia operando los equipos agrícolas sobre el terreno. Todavía tal vez una de las actividades de las más comunes en nuestra región, como es la ganadería, sea de las que todavía tenga menos robotización cercana. La agricultura lo tiene muy cerca cada vez más. Muy posible que antes que ustedes se reciban acá se esté sembrando y cosechando con equipos totalmente robotizados, ¿verdad? Sin personal a bordo. Pero la ganadería todavía requiere algunas adecuaciones que permitan de alguna forma reducir la carga, sobre todo la carga física, ¿verdad? De la que exige el trabajo del rubro. Bueno, voy a pasar rápidamente todas estas transparencias. Después se van a encontrar con la número 13 y 14, donde van a ver la distribución de las explotaciones agropecuarias censadas en el año. Estos son mapas del censo del año 2000. Si bien todavía es más viejo, todavía tiene, ¿no? Año 2000, a esta altura son más de 20 años. Hay una cosa importante de estas dos transparencias. Una habla sobre la totalidad, es decir, cada punto que van a ver allí representa 10 explotaciones, como dice allí la transparencia. Van a ver cómo se distribuye físicamente esa densidad de explotaciones. Pero después hay otro mapa contiguo que es las explotaciones agropecuarias no comerciales, ¿verdad? Donde son muchas menos, mientras las comerciales en aquel entonces, en el año 2000, eran 40.000, 50.000 explotaciones, una cosa así. Acá en el otro, las no comerciales, o sea, las que supuestamente son explotaciones agropecuarias, porque tienen más de 1 hectárea y tienen que ser censadas, pero la producción necesariamente no es vendida como finalidad comercial de esa explotación. O sea, son explotaciones de residencia, de recreación, que ya en aquel entonces, en el año 2000, como dice allí, había más de 5.000 casos. En el 2011 el mapeo no está hecho, pero en el censo del 2011, que es un documento que ustedes van a tener que bajar después de la web del Ministerio de Ganadería, van a encontrar que estas explotaciones no comerciales ya pasaron del 2000 al 2011 a ser 9.000. O sea, casi se duplicaron. Mientras el número de explotaciones totales bajaba, las no comerciales, aumenta. Lo que está marcando una tendencia, que eso no tiene nada que ver con los animales y las plantas, es una decisión de las personas, de los uruguayos, o algunos que pueden no serlo, de residir en el medio rural por razones de calidad de vida o de frecuentar el medio rural por razones de recreación, expansión, etcétera, ¿verdad? Es decir, la actividad rural física, pero que no es necesariamente vinculado a lo comercial, está vinculado a vivir o a tener distintas actividades, pueden ser deportivas o simplemente de búsqueda de calidad de vida. Eso es una realidad creciente en nuestro país, que no es un fenómeno aislado del mundo, porque es también general en el resto del mundo,
Eso es una buena noticia para la carrera nuestra porque le abre posibilidades interesantísimas en aquello que no es necesariamente clásico productivo, pero sí es objeto y motivo y oportunidad de brindar servicios, porque de última los profesionales de distintas ramas somos prestadores de servicios a la sociedad, y en este aspecto recreativo es una evidencia oportuna. Bueno, y después no lo quiero aburrir mucho porque así ya envío esto como sustituto o sucedáneo de hacer una videoconferencia por Zoom. Ya se los estoy tratando de enviar, pero hay aspectos contemporáneos mapeados allí en trabajadores permanentes por kilómetro cuadrado. El año 2000 comparado al año 2011, van a ver cómo se reduce la densidad de trabajadores, pero esto simplemente es el mapeo de números que ya vimos en clase. Algunos tips cortitos de ya un trabajo que tiene algunos años, donde algunas cosas siguen siendo tal cual y otras no, como se ven acá en las transparencias 17, en las diapositivas 17, 18 y 19. Y una especie de breve resumen sobre factores de la influencia en la ruralidad, donde vamos a encontrar que precisamente es una población que tiene una educación formal de primaria muy extendida, prácticamente completa. La secundaria está avanzada, pero ya no todos en el sector, en esa sociedad agraria, lo tienen completa la secundaria. Y la terciaria, la que están ustedes iniciando ahora, es escasa, más o menos en el orden del 10%. Eso le da ya un perfil a esa sociedad y una capacidad instalada de conocimientos, ¿verdad? La educación no formal, que era muy corriente en tiempos viejos, donde se transfería a nivel de las familias, sociedades locales, por trabajos iniciales con los chicos, oficios y conocimientos como domar o alambrar o manejar la apicultura, el ordeñe, castrar, sembrar una chacra, carpir, algo. Bueno, todo ese tipo de cosas se están perdiendo por el formato de vida. Digo, acá no hay que buscar culpables ni demonios, acá es una cuestión de que va cambiando a medida que pasan los años y las generaciones van cambiando las formas de vida, y por lo tanto ese tipo de pequeñas transferencias de conocimiento, que eran muy pintorescas si se quería, no necesariamente las mejores, porque a veces se podía aprender algo y aprenderlo mal, ojo, pero se ha erosionado. Entonces la formación para las actividades agropecuarias ha ido quedando casi que cada vez más cargada en las casas de estudio, ya sea una universidad como esta, ya sea una escuela agrícola. Son los lugares donde va quedando la reserva, o instituciones que hacen un esfuerzo enorme, así por ejemplo en capacitación a distancia, como el Instituto del Plan Agropecuario. Es decir, va quedando allí, y aquella transferencia de padre o abuelo a hijos o nietos, o del personal a los chiquilines del establecimiento, se va perdiendo, lamentablemente. Eso también ha ido simultáneamente de la mano a una creciente exposición a los medios de comunicación, por la información, los medios como este tipo de instrumentos maravillosos que nos permiten enterarnos de todo en tiempo real, y eso ha influido en las costumbres, en los consumos, ha influido en las inversiones, son cada vez más grandes, de mayor escala, más profesionalmente conducidas, entonces cambian las lógicas agropecuarias en muchos términos. Las políticas públicas, que lamentablemente le pasa al Uruguay como le pueden pasar a otros países, los ciclos electorales conducen a cambios en la conducción de políticas públicas, que a veces son cambios acertados y otras veces no, pero que sí les dan en el largo plazo una característica, ser erráticas, ¿verdad? Viene un determinado corriente y agarramos para un lado o enfatizamos sobre determinados aspectos de políticas, y luego viene otra corriente, o a veces viene una corriente del mismo grupo político, pero que se quiere diferenciar del otro, y entonces le pega un volantazo y agarran para otro lado, y entonces esas políticas erráticas a actividades de largo plazo que necesitan estabilidad o marcos de referencia estables como la agropecuaria le hacen mucho daño. Y bueno, y eso lamentablemente
es responsabilidad no solamente de los que votamos, sino de quienes asumen a veces cargos de conducción que no necesariamente fueron votados por nosotros, ¿no? Fueron elegidos por aquello que votamos. Bueno, es terreno de otra discusión, pero que es importante reflexionar al respecto. Las demandas del mercado, o sea, del mundo, han ido cambiando y han ido incorporando exigencias, por ejemplo, las trazabilidades, por ejemplo, el bienestar animal, por ejemplo, la cuestión de la inocuidad, es decir, las barreras de naturaleza sanitaria se han transformado en barreras más rigurosas al comercio de los productos de las materias primas alimenticias que los propios aranceles, o sea, los impuestos de importación, exportación. Entonces ha ido cambiando el mundo en sus comportamientos, en sus demandas, y por lo tanto el sector agropecuario lo único que tiene por hacer es adaptarse y seguir el tren de esas exigencias o demandas, porque si no queda fuera de juego. Y todo eso nos conduce rápidamente. Me hubiera gustado poder estar un poco más cara a cara y ir cambiando ideas con ustedes, pero conduce rápidamente a una cosa relativamente importante, y lo van a ver en el resto de la carrera muchas veces. Hay concepto de competitividad. La competitividad no pasa solamente por el valor del dólar. La competitividad es una cosa muy compleja que se compone de tecnología, de trabajo, de gestión y de precios, ¿verdad? Interactúan todos esos factores según el rubro, según el momento, y eso va configurando la ganancia o la pérdida de competitividad, que no es otra cosa que poder estar más cómodo o más incómodo en la cancha productiva y de actividad. Bueno, y para cerrar, tenemos que reflexionar entonces que los recursos humanos o el capital social que tiene el agro es escaso, o sea, son pocos. La preparación que tiene es intermedia, y las expectativas que tienen por todo lo que llega a través de los medios de información son expectativas expansivas. Entonces es complejo de administrar, y esto lo vamos a tener que internalizar todos los que estamos en el sector, porque, bueno, más expectativas en aspectos muy interesantes, como derechos y demás, una preparación que a veces es necesario reforzarla para que puedan seguir en carrera respecto a las tecnologías nuevas, y son escasos. Entonces, bueno, es un sector que va a ir cada vez, en definitiva, apropiándose de mayor parte de los resultados del negocio agropecuario, porque son pocos, y los que sean muy buenos, tanto en lo técnico como en lo humano, bueno, se van a cotizar, ¿verdad? Finalmente, dos palabras sobre la sociología y la extensión y la conducción de grupos y de equipos. Acá, digamos, hacemos una rapidísima semblanza sobre las herramientas que los ingenieros van a obtener al correr de la carrera. Allí hay algunas tips y algunas definiciones al respecto a través de las transparencias, las diapositivas que les muestro. Y en definitiva, todo esto conduce a que a través de las herramientas de extensión, o sea, de transferencia de la información y de relacionamiento nuestro como técnicos con la sociedad agraria, podamos influir de tal suerte que la información, el mensaje, la técnica, la ejecución, el hacer bien las cosas, permita, conduzca al desarrollo tanto éticamente sostenible con el ambiente, como con los pares, ¿verdad? Con las otras personas desde el punto de vista social, y que tengan además resultados en lo económico, en lo productivo económico, más o menos satisfactorio. Y por acá vamos a dejar esto, vamos a tratar de entonces que todos reciban estos minutos, estas palabras, y bueno, por supuesto los espero que participen activamente en el foro que está disponible a partir de estos minutos en la plataforma. Bueno, nos estaremos viendo en otras clases. La semana que viene creo que van a tener la presencia del ingeniero William. Muchas gracias a todos. Hasta luego.